Bienvenidos a la gala de los premios Bala, los galardones que reconocen a aquellos países donde se toman en serio el arte de matar. Los jurados ya tomaron su decisión y los ganadores están de muerte. Pero antes de que se enteren quién ganó, les vamos a mostrar a los que se esforzaron pero lastimosamente se quedaron en el camino. No sé ustedes, pero yo ya tengo el corazón en la mano. Ay, mi México lindo y querido, que venimos trabajando hasta el punto que este año ya rompimos nuestro propio récord de gente asesinada. Los mexicanos tenemos tres problemas principales. El primero es que nos encanta matar periodistas, es nuestro deporte favorito. Después de Irak y después de las Filipinas, que son dos paraísos tropicales, nosotros somos el lugar más peligroso para matar periodistas, a los que principalmente los asesina el narcotráfico. Ojalá y se quedara ahí, ellos no discriminan, no solo trafican droga, sino que día a día asesinan a decenas de ciudadanos mexicanos como tú y como yo. Y el segundo problema principal es que en los últimos 10 años llevamos más de 130,000 personas asesinadas a manos de esta guerra, que de muy poco nos ha servido. Todo eso sucede por las ganas de los tres principales cárteles, ojalá y fueran tres, ya hasta son más, por controlar este negocio multimillonario. No solo se dedican a hacer transacciones de polvo blanco, de marihuana, sino también secuestran, extorsionan y desaparecen gente. 30,000 personas que se esfumaron de la tierra así, como si nada hubiera pasado, y nadie sabe dónde está. El ejemplo más reciente y uno de los más mediáticos es el triste caso de los 43 estudiantes en Ayotzinapa que iban en camiones cuando un grupo de militares los detuvieron, los bajaron y desde entonces no podemos esclarecer qué diablos les sucedió. Básicamente se los tragó la tierra, y como si eso fuera poco, el tercer problema más importante en este país es la producción de armas, la compra-venta de armas y el tráfico de armas en este país. Un dato para el presidente Trump es que casi la mitad de los vendedores de armas gringas dependen de nosotros como clientes. En México hay armas suficientes como para repartir una a cada 3 hombres adultos de este país. Y en la frontera, cada kilómetro hay 2 tiendas de armas, como si fueran Oxxos, y si no son de México, googleen Oxxos. Si tú mezclas una cultura violenta, desigualdad económica y el narcotráfico, eso es lo que nos queda, una montaña de muertos. Los colombianos acabamos de darnos cuenta de que no necesitamos a las FARC para matarnos. Hay una buena noticia. Como dejamos de darnos bala con las FARC, se redujeron en 777% los asesinatos en el país. Y eso hay que celebrarlo. Pero la paz ha traído dos huecos. Uno es que están matando líderes sociales como si fuera temporada de caza. Y el gobierno insiste en que son asesinatos casuales, graneaditos, de vez en cuando. Gajes de vivir en Colombia. Que si usted se muere es porque estuvo vivo. 2. Que las zonas de donde salieron las FARC ahora se están llenando de bandas criminales. Y el estado fresco, lleno de mocos y sin limpiárselos. Pero ojo, porque no solo nos matamos por política. El 66% de los homicidios del año pasado fueron por intolerancia. Y mataron a 33 colombianos por día. Mucha paz. Lo peor es que los casos de violencia ocurren entre gente que supuestamente se quiere. Somos tan sobreprotectores que preferimos cascar nosotros mismos a nuestros familiares a que lo haga cualquier huevón en la calle. En algunos barrios de Guatemala la violencia es tan común que cuando ven un muerto los niños tienen la costumbre de ir a levantar la sábana que le puso la policía para ver si es su papá. Y es todo un plan que las familias vayan con sus niños a ver las escenas del crimen. Pausa activa que llaman. Las autoridades les echan la culpa de esto a las pandillas y al narcotráfico. Y sí, en parte. Hay lugares de Guatemala que son inevitables si usted quiere mover droga o contrabando por Centroamérica. Eso va dejando sus muerticos. También hay otros lugares como Ciudad de Guatemala donde las pandillas controlan el territorio y hacen justicia por mano propia. Y de la otra no tenemos ni idea. Porque no hay datos, porque los policías se hacen los idiotas, porque el gobierno no da los recursos para hacer las investigaciones, porque no le conviene dar esta información y porque hay muchísimos asesinatos extrajudiciales. Una investigación mostró que en el 35% de los casos de homicidio no se tiene ni idea de por qué pasaron. Por ejemplo, en un municipio de los 198 casos de homicidio que se registraron entre el 2013 y el 2015, solo 3 se han resuelto. ¿Saben cuál es el problema de que el gobierno se siga haciendo el chistoso? Que siguen pasando cosas como esta. Unos investigadores investigadores pusieron a niños de barrios violentos a pintar su situación. Y varios pintaron a los asesinos sonriendo. ¿Qué sigue? ¿Un monumento al placer de matar?
Cuando el niño juega en la calle, es posible que se caiga y se raspe, que se pelee de pronto con otro niño. En cambio, en Brasil es momento perfecto para que lo maten. A Vanessa dos Santos, una niña de 10 años, la balearon los narcotraficantes mientras estaba jugando. Porque sí, porque se atravesó. Su caso es uno de miles. Solo en 2015, más de 56.000 personas fueron asesinadas en Brasil. 92% hombres y la mayoría jóvenes. Y eso pasó y sigue pasando por razones muy parecidas a las del resto de países de América Latina. A la gente más pobre la arruman en lugares sin servicios ni ninguna atención. No hay oportunidades para los jóvenes. Falta más seguridad. Pero lo que lo hace particular en Brasil es el trabajo fenomenal que han hecho los grupos criminales en las favelas. Grupos como Comando Vermelho y Primero Comando Capital llevan décadas controlando el negocio de la droga, secuestrando gente, extorsionando sus familias y desmembrando sus enemigos. Ambos los grupos nacieron en las cárceles de Brasil y han crecido y teniendo hijitos porque el Estado, aunque les ha dado palo, se hace sordo con las razones de fondo. Esos grupos se los siguen sumando fans porque hay desempleo y sin trabajo no hay con qué comer y dar bala es una opción para comer. Porque la diferencia económica entre clases sociales es espeluznante. Porque ascender a una arma es tan fácil como que Brasil pase el mundial. Porque para acabar con las drogas, la única solución que ven es la mano dura. Lo peor es que a nadie parece importarle. Los investigadores aceptan que la gente prefiere quedarse calada antes que dar alguna pista. Y solo 8% de los crímenes se resuelven. Vámonos ahora a mi tierra, Venezuela, donde es más fácil conseguir un arma que un pedazo de pan. No se sabe muy bien cuánta gente mataron el año pasado, porque el gobierno lleva años sin dar cifras. Pero son más o menos entre 18.000 y 28.000. Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo. Matan a 90 de cada 100.000 habitantes. Y esa matazón es la suma de varios ingredientes, que nos dan un resultado muy sabroso. El primero es la crisis política. O sea, hay millones de armas rondando por ahí y un presidente que le pide a su gente que defienda la revolución a bala. Usted sale a matar porque es un deber patrio. El segundo es la falta de seguridad. La policía no tiene ni tiempo, ni plata, ni personal para estar atrás de tanto malandro. Si de casualidad logran dar con el desgraciado, pues que hagan las mismas porque el sistema de justicia es un desastre, corrupto, que se deja comprar. Hay 6.8 jueces por cada 100.000 habitantes. Para que comparen, Chile tiene 50. Con tantas cosas por hacer, los jueces trabajan a medias y dejan muchos casos votados. Por eso nadie se entera nunca de qué pasó. Si tienes 2 manos para tapar 50 huecos, pues ahí verás. Pero no crean que los asesinatos nada más ocurren para proteger la patria de Bolívar. Ocurren por razones terrenales. Porque tengo hambre, porque soy pobre y tengo que llevar plata a la casa. Porque odio a la burguesía. Porque mi pandilla manda en el barrio y yo la defiendo. En esa receta violenta hay de todo. Un presidente astuto. Miles de personas sin nada que comer. Policías sin dientes y jueces que no pueden investigar. ¿Y saben cuál es la razón que da Maduro para explicar los asesinatos? Que son culpa de las series gringas. Que huevo, tan pelado. El subcampeón perdió su chance de llegar al primer lugar porque se rajó en disciplina. Hace 6 años mataban a 86 por cada 100.000 habitantes y ahora solo a 59. ¡Qué buena noticia! Not. Es una buena reducción, pero sigue siendo un desastre. Honduras no ha tenido buena suerte en los últimos años. Manuel Zelaya, uno de sus presidentes, fue expulsado en un golpe de estado en 2009, lo que produjo un desequilibrio en las instituciones del país. Además, el país entero ha sido desde los 80 una pista de vuelo para que los narcos coronen sus viajes con droga. Y si hay droga, pues ahí se arman las bandas que controlan el negocio. Las llamadas maras son pandillas que mandan en ciertas ciudades como San Pedro Sula, que en 2011 llegó a ser la ciudad más peligrosa del mundo, y también son las encargadas de bajarse al que se atraviese, líderes sociales, periodistas. El gobierno actual se ha dedicado a bajar los asesinatos metiendo militares en todo lado, y sí, pero no, porque siguen los problemas de fondo: pobreza, jóvenes que andan sin hacer nada y se unen a las pandillas, 1 millón de armas ilegales y prisiones a reventar, en donde las pandillas se siguen dando en la jeta. ¿Cuándo se darán cuenta de que los asesinatos no son solo un asunto de cuidar el chuzo? El 7-1 de Alemania a Brasil en el Mundial pasado se queda en pañales comparado con esta victoria arrasadora del Salvador. Si estos premios bala fueran boxeo, el árbitro habría detenido la pelea en el primer round por misericordia. En el 2015, El Salvador tuvo una tasa de 103 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, el país más letal del mundo. Cinturón negro en bajarse gente. El hijo perdido y asesino de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Acá hay 2 pandillas de las bravas: Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que se formaron desde los 90, cuando sus integrantes fueron deportados de Estados Unidos y decidieron ser profetas en su tierra. Tienen una fuerza tan impresionante que en los únicos años en los cuales ha disminuido el número de homicidios fue cuando hicieron una tregua con el gobierno. Tienen 60.000 miembros. Las FARC, en los estimados más generosos, tenía 16.000 miembros en un país de más de 40 millones de personas. En El Salvador solo viven 6,5 millones de personas, menos que en Bogotá. Y todos esos pandilleros están regados en 247 de los 262 municipios que tiene ese país. Con todos esos recursos humanos tienen extorsionados al 70% de los negocios salvadoreños. Si usted vive en zona controlada por pandillas, o quiere entrar o quiere salir, tiene que pedirles permiso.
sacar visa, dirían los diplomáticos. Es decir, son el Estado, los mandamases. El nuevo presidente llegó con su mano dura a declararles la guerra abierta y ahora tienen a ese país hecho una matazón. Por eso el 2015 fue el año más violento desde que terminó su guerra civil. Y este año arrancó de lo lindo. En los primeros 10 días asesinaron a 99 personas. Además, el gobierno no es que esté libre de pecado, porque cuando se declara la guerra de frente y sin restricciones, se abre la puerta para que todos hagan lo que se les dé la gana. La policía, muy envalentonada, parece no estar respetando las reglas. Y por eso el 74% de las denuncias por violación a derechos humanos son contra ellos. Se están viendo asesinatos extrajudiciales, motines en las cárceles de menores y cuerpos botados en las calles. Felicitaciones, El Salvador. Sos un monstruo. Ganaste.